Ay, no. Pero acá no, yo no lo veo. A ver, no es un problema. Bien. ¿Cómo se aprende, no? Bien, buenas tardes. Yo soy Francesca, soy italiana. Me gustaría hablar de un proyecto sobre una arquitectura informativa. Yo trabajé en nuestro proyecto en Italia. Fue un proyecto por un banco europeo multinacional, donde el objetivo era de unificar en una sola intranet todos los contenidos de todas las intranet a nivel internacional. Antes de empezar, tengo que precisar que como hay acuerdos de confidencialidad sobre el proyecto con el cliente, no será posible nombrar el cliente ni mostrar la documentación oficial. Hablaremos entonces de un proyecto de Internet genérico. Bueno, me gustaría empezar haciendo una panorámica sobre el Information Design, que es, como la misma palabra dice, es diseñar la información, es decir, organizarla y analizarla según unos criterios. Hay tantos criterios, pero lo que más importante es definir la estructura de las informaciones, y, es decir, definir la arquitectura. ¿Qué es una arquitectura de información? Bien, la teoría no nos da muchas definiciones, pero lo que me gustaría hacer es enfocarnos en estos conceptos: usuarios, contexto y contenido. Eso es un esquema propuesto de Morville y Rosenfield en un autolibro que se llama Information Design for the World Wide Web, y representa los actores y los factores que determinan la arquitectura informativa. Arquitectura informativa no es solo sobre el web. Todos los días hacemos arquitecturas informativas. Pensamos, por ejemplo, a cómo organizamos nuestros libros en la librería de nuestra casa, o cómo organizamos lo del mercado en la despensa. Todo para nosotros tiene una lógica que responde a nuestras necesidades de uso. Asimismo, es diseñar una arquitectura por el web. Vamos a ver en detalle cada uno de estos elementos. Los usuarios son los que finalmente van a utilizar nuestro sistema, lo que estamos diseñando. Hay que conocerlos y comprender sus necesidades. Como decimos esta mañana, el diseñador tiene que empezar o tratar de pensar como los usuarios, para que sean claras y haga propia sus necesidades. También es importante el contexto, es decir, conocer el tema y conocer las circunstancias de uso. ¿Qué significa? Por ejemplo, hablando de la intranet, hay que conocer qué son las intranet, cuántas tipologías existen de intranet. Por ejemplo, que hay intranet más comunicativas, unas más operativas o colaborativas. Y después hay que conocer el contexto específico, es decir, quién va a usar la intranet que debemos diseñar. Y después, bueno, por supuesto, hablar de contenidos, que son el corazón del sistema, porque sin los contenidos el sistema no existiría. También hay que analizar los contenidos y organizarlo, definiendo las relaciones que hay entre ellos. Todo esto compone la arquitectura informativa del sistema y podría ser representado con este esquema. Ya vimos que hay que definir los requisitos, es decir, analizar el contexto y analizar los usuarios. Hay que definir un mapa de la información, es decir, encontrar todas las unidades de contenido que compone el sistema y organizar estas unidades en una estructura, definiendo la arquitectura informativa.
Lo que no hemos dicho todavía es que hay que evaluar el diseño, hay que evaluar nuestra propuesta y eventualmente hacer un fine tuning para que todo lo que hemos diseñado responda a las necesidades de los usuarios. Bueno, vamos a ver el proyecto en detalle. ¿Cuál fue el objetivo del proyecto? Como hemos dicho, unir en un único ambiente todos los contenidos del grupo bancario que se encontraban dispersos en todas las intranet a nivel internacional. Estamos hablando de contenidos presentes en Italia, en Alemania, en República Checa, en Polonia, Rusia y mucho más. Y lo que tuvimos que hacer era conservar toda la diversidad lingüística y los perfiles de los usuarios, porque ellos tenían que seguir trabajando en las intranets. ¿Quién fueron los participantes principales? El cliente, por supuesto, los usuarios finales y los consultores y diseñadores. Como anticipado anteriormente, el método a usar fue lo del User-Centered Design, es decir, el método cíclico donde los usuarios siempre están involucrados en el proceso. Vemos más en detalle el rol de cada uno de los participantes. Los diseñadores. Los diseñadores tenían que manejar el diseño teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, todas las exigencias del cliente y poner todo eso y definir los requisitos finales. En particular, los arquitectos de la información tuvieron que organizar los contenidos y de acuerdo con los resultados del análisis de los usuarios, definir la arquitectura informativa. Los usuarios siempre estuvieron involucrados en el diseño, en todas sus fases, a través de entrevistas, focus group, workshops, pruebas de usabilidad, y en esta manera pudimos entender más bien sus necesidades y tomar sus feedbacks sobre nuestras propuestas. El cliente nos acompañó en todas las fases del proyecto con un rol de control, pero también participativo. Y tuvo un rol clave, un rol comunicativo clave respecto a la relación entre diseñador y usuarios, sobre todo en la construcción de confianza, porque tenemos que recordarnos que estamos hablando de un banco, los contenidos de estos bancos eran poco particulares. Finalmente tenemos los consultores externos. Ellos son expertos del tema y nos dieron un punto de vista externo sobre nuestras propuestas, en particular sobre la arquitectura informativa que proponemos al cliente, y nos ayudaron en la definición de la arquitectura final. Entre todos estos actores había un flujo de comunicación continua. Es decir, que clientes, designers y usuarios formaron como un team, un equipo que siempre estaba involucrado en el proceso. Este flujo de comunicación se desarrolló a través de canales formales e informales. Es decir, que todos los momentos eran importantes, desde la reunión semanal con el cliente hasta el café tomado en la calle, eran momentos preciosos para entender cómo iban las cosas. Pero no siempre los roles eran tan claros. Por ejemplo, en nuestro caso, el cliente tenía un doble rol, era un contratante y era un usuario. En este caso, el diseñador debería ser capaz de distinguir las dos. Por ejemplo, dando el justo peso a los feedback recibidos y comunicándose constantemente con el cliente, teniendo siempre en consideración los resultados de los usuarios, recordándole siempre al cliente estos últimos. Y finalmente, evaluando cuáles fueron las mejores soluciones para todos. Es decir, que siempre hay dos caras de la moneda. De positivo había que el cliente tuvo un conocimiento profundo del contexto y entonces estaba más enfocado en la usabilidad y no solo en factores como tiempo y dinero.
Pero, dado que representaba solo un grupo de usuarios, a veces era difícil que comprendiera las necesidades de los modelos mentales de los demás. Vamos a ver el diseño de la arquitectura. Hemos empezado con la definición de los requisitos. Como anticipado, ¿cuál es el contexto actual? Hay que entenderlo, comprenderlo y definirlo. ¿Qué hicimos? Hicimos un benchmark sobre las intranet bancarias con la ayuda del Intranet Design Annual publicado por el NICE Lenormand Group, que es un recurso fundamental en este campo. Y después hemos explorado todas las intranet presentes en todos los países para entender sus estructuras y funcionamiento. Después había que entender quién eran los usuarios y cómo, haciendo entrevistas, haciendo estudios sobre el sistema existente y después de eso, y después de entender cómo ellos se relacionaban con sus propias intranet, hemos definido las personas, es decir, los usuarios tipo de la intranet. Para cada una hemos realizado un perfil con una foto, con una descripción, con todas las actitudes de las personas, las preferencias y comportamientos. Y una vez hecho esto, las personas nos acompañaron durante todo el proceso de diseño. Una vez que todo fue claro, había que pensar a las soluciones al problema, cómo construir la intranet global y cómo trasladar todos los contenidos del exterior hasta nuestra nueva intranet. Hicimos varios workshops involucrando al cliente y los usuarios y juntos hemos definido el concepto y las funcionalidades principales de la intranet. Después había que definir los contenidos, organizando las informaciones. Hemos empezado identificando todos los ambientes oficiales y no oficiales que eran presentes a nivel internacional y entender dónde estaban organizados los contenidos y entender cuáles eran las características principales, a quiénes estaban dirigidos y eventuales restricciones respecto al acceso. Por ejemplo, respecto al perfil de cada uno de los usuarios. Y una vez hecho esto, había que trabajar con los contenidos. Esta fue la parte más difícil, porque había que identificar todas las unidades fundamentales de contenido presentes en todas las intranet. Es decir, identificar todos los contenidos no agrupados que estaban en la intranet. Podemos entender la dificultad de hacer eso porque no estamos hablando de un proyecto solo italiano y para nosotros fue imposible mapear todos los contenidos al exterior porque algunos eran en ruso y nosotros no hablamos en ruso. Entonces fue necesario construir un equipo involucrando al cliente y sus colaboradores. Fue necesario enviarles una documentación sencilla para que ellos nos ayudaran a hacer el mapa. ¿Y cómo? 3 fueron los instrumentos, 3 documentos principales. El primero fue una cuadrícula para el mapa de los contenidos. Se trataba de un documento en Excel con varias columnas a compilar con todos los detalles de los contenidos presentes en todas las intranet. Es decir, el título del contenido, el template usado para representar el contenido y el tema del contenido, etc. Y había que, necesitábamos que ellos nos dijeran cuál era el template usado para los contenidos. Y esto fue importante para el porting de la información desde la vieja intranet hasta la nueva intranet. Y finalmente, un documento para clasificar los content type, lo que hemos llamado las unidades fundamentales de contenido.
Esto fue difícil de explicar porque nosotros estamos acostumbrados a ver los contenidos así, ya agregados en el intranet, como nos muestran la página. Pero en este caso había que entender cuál era la unidad. Entonces el contenido que no estaba agregado en la página. En todo eso damos soporte constante al equipo, llevándonos donde ellos al exterior para que ellos entendieran qué hacer con el trabajo. Hecho esto, una vez que tuvimos todos los contenidos listos, había que organizarlo. Antes de analizarlos, identificar las similitudes y las diferencias y después organizarlos en una estructura, definiendo la arquitectura informativa. ¿Cómo hacer? Enfocándonos en las actividades de los usuarios finales, de modo que fuera posible construir un ambiente significativo para los usuarios. Y después, definir los escenarios de la interacción, cómo los usuarios van a utilizar la intranet, cuáles son las actividades principales que, por ejemplo, el empleado hace en la mañana una vez que llega a la oficina. Todo eso hicimos dividiendo todas las actividades en microtareas con el objetivo de mapear las necesidades de los usuarios. Y después, con workshops y actividades como card sorting, definimos con los usuarios y el cliente unos clústeres que para nosotros era difícil de organizar, porque los contenidos estaban tan específicos que para nosotros era imposible hacer este trabajo. Por ejemplo, en contenidos como lo de recursos humanos. Y una vez hecho esto, hemos agregado todos los objetos de contenido, haciendo una actividad de clustering con la definición de los varios niveles y subniveles de la intranet. Haciendo eso, hemos definido la arquitectura informativa y después las relaciones entre todos los contenidos incluidos en la arquitectura informativa, definiendo así la arquitectura de navegación. Finalmente llegó el tiempo de evaluar el trabajo hecho. ¿Y cómo? Hicimos pruebas de usuarios en un prototipo, testando la interacción, testando también la gráfica y por supuesto la arquitectura informativa propuesta. Pedimos una evaluación experta por unos expertos presentes a nivel, conocidos a nivel internacional sobre el tema para que nos dieran una opinión sobre la arquitectura. Y una vez que tuvimos todas esas informaciones, analizamos los feedbacks y después el fine tuning, fuimos listos para el lanzamiento de la arquitectura y de la intranet. Todo esto, que dicho así puede parecer muy sencillo, se demoró como 7 meses. 7 meses durante los cuales hemos encontrado varios problemas. El primero fue el acceso a todos los contenidos de la intranet, por lo que fue necesario pedir la ayuda del cliente y enseñarle al cliente cómo mapear los contenidos al exterior. Pero lo que más fue difícil fue enfrentar el constante cambio de la estructura organizacional de la empresa, que tuvo consecuencias directas en la organización del contenido, de la arquitectura informativa y del labeling. Y fue un poco estresante para nosotros esto. Bueno, después de esta panorámica sobre este proyecto, me gustaría hablar sobre estas dificultades y cómo enfrentarlas. Hemos visto cómo el proceso de mapear la información y de definir una arquitectura informativa incluye la identificación de los contenidos, de los medios a usar y de los usos previstos del sistema. Hemos visto que es necesario tomar unas ideas sobre la arquitectura que se va a diseñar. Entonces el diseñador tiene que hacer como mockups
están bien como hechos con el lápiz y para definir una posible estructura de la arquitectura. Hay que analizar los contenidos que tenemos y identificar las similitudes, las analogías y los modelos recurrentes. Y después de hacer eso y después empezar a organizar los contenidos en clúster, hay que verificar la consistencia de lo que hemos hecho. Este proceso no es un proceso lineal, es un proceso circular que se repite varias veces con el objetivo de confrontar la estructura con los resultados del análisis sobre los usuarios. Lo que es importante es trabajar en equipo, es decir, nosotros hemos trabajado involucrando siempre al cliente, involucrando siempre a los usuarios. Eso es importante porque el diseñador necesita la ayuda de estos. Necesita la ayuda de esto para que pueda diseñar algo que tenga sentido para los usuarios finales. Y tiene que dejar al lado sus propios modelos mentales para entender los de los demás y confrontarse. Entonces, ¿qué decir sobre la relación cliente-diseñador? Yo puedo decir sobre mi experiencia profesional que 3 son los pilares: confianza, escucha y colaboración. Y que decir al diseñador que tiene que mantener siempre actualizado el cliente sobre lo que se hace, estar en disposición de discutir y realizar cambios incluso cuando existen acuerdos preestablecidos, y ser paciente y comprensivo si el cliente cambia de idea, involucrar al cliente en el diseño, pero sobre todo construir una relación no solo profesional, sino también una relación de camaradería con el cliente. Y el cliente, bien, es importante que dé feedbacks continuos al diseñador. Tiene que estar presente durante el diseño y participar activamente. Tiene que dejar de lado su propia visión personal y dar espacio a los resultados del análisis y confiar en el diseñador, sin pensar que tiene todas las respuestas a sus inquietudes, porque el diseñador necesita al cliente para entender el contexto. Entonces, mi pregunta es, ¿hay una receta para desarrollar una arquitectura informativa? Bueno, si hay esa receta, yo creo que podría ser así: involucrando contenidos, personas, escenarios, usuarios finales, investigación, importantísima, un cliente colaborativo es mejor, entusiasmo, imprevisto porque siempre pasan, y después mucha flexibilidad y mucha paciencia. ¿Y cómo hacer? Bueno, yo diría, toma el entusiasmo sin olvidar de guardar una reserva para el futuro, porque siempre pueden pasar momentos difíciles. Tienes que tomar el usuario final, conocerlo y entenderlo, para que sea posible definir las personas del sistema que se va a diseñar. Hecho esto, hay que tener presente siempre las personas durante el proceso. Hay que establecer una serie de actividades, como workshop, card sorting y más, lo que no necesita. Añadir un poco de usuarios y una pequeña dosis de cliente, colaborativo siempre. Hay que ser cuidado con las dosis porque si por error te excedes en las dosis de cliente, algo malo puede pasar y sí puede hacer daño. Ahora hay que empezar a examinar los contenidos, mapearlos e identificarlos en unidades. Mezclando todo cuidadosamente, hay que comenzar a organizar los contenidos, estando atento porque es posible que imprevistos ataquen el trabajo. En este caso, por ejemplo, causas de fuerza mayor pueden llegar a imponer decisiones poco razonables, que no nos gustan. En este caso, toca tomar toda la flexibilidad y una pizca de entusiasmo, que después de 7 meses se puede apagar, y tratar de encontrar una solución razonable para la nueva situación. Si esto no fuese posible, bien, tiene que armarse de toda la paciencia que tenemos y hallar una solución, aunque eso signifique empezar desde el principio. Hay que tomar ahora toda la mezcla
y someterla a la evaluación de los usuarios, escucharlos y teniendo en cuenta sus apreciaciones, darle toque final. Hay que servir el plato y buen apetito. Espero que entendieron todo, me van a perdonar por los errores. No, muchas gracias, Francesca. Si tienen alguna pregunta para Francesca, tenemos espacio para 2. Allá levantan la mano. Está acá. Ya salió. La cuenta de Twitter de Francesca es Francesca ST, si la quieren seguir y preguntarle más cosas.